Qué pesadez y qué tristeza me da leer una y otra vez comentarios como estos. Parece que preferimos 100 veces discutir hasta la saciedad algo que aprendimos de chicos en la escuela para poder pasar un examen, que abrir los ojos ya hoy como hombres a lo que ocurre a nuestro alrededor. Qué insensatez la nuestra al emplear nuestro tiempo discutiendo abusos del pasado mientras somos víctimas de los abusos del presente. ¿Por qué este no querer ver? ¿Por qué este ignorar los males que nos atañen? Preferimos luchar culpando a otros por nuestro pasado en lugar de luchar por cambiar las injusticias de nuestro presente. Cobardes. Somos una sociedad cobarde que se presta a ser abusada por gobiernos e instituciones corruptas, por no tener la valentía de querer conocer el mundo en el que vivimos y ser realmente partes de él. Sigamos así, señores, sigamos con nuestras cabezas metidas dentro de los libros de texto de la infancia, discutiendo tonterías, mientras el mundo a nuestro alrededor se viene abajo. El día que decidamos abrir la ventana de las habitaciones en las que nos hemos encerrado para que entre un poquito de aire fresco y lo que entre sea el tufo de la destrucción a nuestro alrededor, entonces vamos a preguntarnos qué pasó y dónde estuvimos. Pasó que la historia siguió su curso, sin nosotros, y pasó que aunque estuvimos aquí, no hicimos nada por cambiarla. ¿Cuántos peruanos han comentado que no sabían de la existencia de un lugar llamado La Rinconada en su país y de los abusos que se cometen ahí? La explotación y abusos que el oro causa a nuestro alrededor no es tema del pasado, es una realidad presente que afecta a comunidades latinoamericanas a lo largo y ancho del continente. En este corto documental mostramos dos casos, uno en Colombia y otro en Venezuela. Paradójicamente, en torno al metal más precioso se genera la miseria más brutal. Este es el departamento de Chocó, en Colombia, poblado principalmente por los descendientes de esclavos africanos que los colonialistas españoles trajeron a principios del siglo XVI. A pesar de ser una de las áreas más ricas en recursos minerales del país, la población está entre la más pobre de Colombia. Según el último censo, el 79% de la gente carece de educación básica, agua limpia o alojamiento adecuado. Más del 60% se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Los niños siguen muriendo, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómito, y eso es que se están muriendo con esa enfermedad. Pero la tierra es fértil, los ríos están llenos de peces. O ese era el caso hace apenas 15 años. Los locales podían vivir hasta hace poco de lo que el entorno proveía, y entre eso se encontraba la búsqueda de oro, que ejercían como habían hecho durante siglos, a mano. Todo cambió cuando hace ahora 10 años el precio del oro comenzó a dispararse. Los grupos paramilitares y los grupos rebeldes involucrados en el tráfico de droga comenzaron a involucrarse también en la minería del oro. Trajeron maquinaria y comenzaron a dragar indiscriminadamente las orillas y cauces de los ríos. El resultado ha sido devastador. 19.000 hectáreas de selva virgen han sido destruidas y la contaminación del agua con mercurio ha sido tal que ha aupado a Colombia a ser el segundo país más contaminado del mundo con mercurio detrás de China, según informa el Departamento Nacional de Planeación colombiano. A los habitantes locales no les queda nada más que ser partícipes de todo esto para sobrevivir, voluntaria o forzosamente.
A menudo los grupos armados les reclutan intimidándoles o extorsionándoles, les obligan a usar la maquinaria o les hacen pagar un impuesto de guerra para poder trabajar. ¿A quién beneficia? Muchas veces son incluso las guerrillas mismas que hacen esa actividad minera. Zonas en donde hay una propuesta de gran minería por los grandes empresarios y una oposición de los agricultores porque temen ver afectadas las aguas para sus actividades agrícolas, pero a la sombra y colgados de las cordilleras, pequeños grupos que cotizan a la guerrilla o cotizan a los paramilitares para que les permitan hacer actividades ilegales. Muchas veces incluso a las mismas autoridades legales también les dan coimas para que permitan ese tipo de actividad minera. Operar en terrenos no controlados por los grupos armados tampoco es una opción para los residentes, ya que el Estado ha dado las concesiones de estos terrenos sin consultarles a corporaciones extranjeras tales como la Anglo Gold Ashanti. Muchas de estas actividades mineras se hacen sin consulta previa a las comunidades que han habitado tradicionalmente sus territorios, particularmente en las zonas de afrodescendientes, el Chocó, el Biopacífico colombiano, el Chocó biogeográfico. Realmente lo que tenemos con la minería es una gran amenaza de desastre ambiental. Somos 63 organizaciones las que hacemos parte del foro interétnico. Pero mire que con todo ese esfuerzo de 63 organizaciones no ha sido suficiente para que el gobierno nos escuche. El presidente Juan Manuel Santos visitó el área este año y se ha propuesto combatir la minería ilegal. Una unidad de unos 500 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se dedican ahora a bombardear la maquinaria que encuentran, pero la medida no ayuda a los locales. Elpidio Palacios, un líder comunitario local, se queja de que las autoridades no hacen distinción entre criminales y la minería tradicional. Álvaro Pardo, el director de Colombia.medio, manifiesta que explotar una excavadora y meter en la cárcel al pobre desgraciado que ha de conducirla para poder comer, mientras el propietario vive en la ciudad y puede comprarse otra excavadora en 3 semanas, no tiene sentido. Que si se quiere acabar con la minería ilegal, hay que ir en busca de quienes invierten en ella. De una manera u otra, quienes peor lo pasan son siempre los mismos. Casi el 80% de los pobladores de esta tierra votaron en el referéndum en favor del acuerdo de paz. Por algo será. Para ellos, poca diferencia hay entre un miembro de la guerrilla izquierdista o un paramilitar derechista. Uno u otro va a venir a explotarle. Eso a mí no me parece bien, ¿sabe por qué? Porque la gente han venido a trabajar acá y van destruyendo todo lo que hay. Entonces, si destruyen ellos todo lo que hay, entonces hoy y mañana, ¿qué comemos? Porque queda todo destruido. Este es el estado de Bolívar, en Venezuela. Ocupa más de 1/4 parte de todo el territorio nacional. En su mayoría es selva y tiene muchos recursos naturales y minerales. Por ejemplo, oro. Hace un par de meses uno de vosotros me envió este mensaje. Buenas, saludos. Quería comentarles sobre el problema que estamos viviendo en el estado Bolívar, Venezuela, con la minería. Esto está lleno de delincuentes. Dentro de las minas descuartizan personas con motosierras, los lanzan al río, desaparecen personas. En enero de este año mataron a 300 personas y los cadáveres fueron quemados, enterrados, descuartizados y otros lanzados al río. Vivimos en un toque de queda permanente por culpa de los delincuentes. A diario en el pueblo matan personas y el gobierno no hace nada. De verdad, nos ayudaría mucho que diera a conocer nuestra realidad. Había un vídeo, pero acá en Venezuela creo que lo bloquearon. Aparte, como a 4 horas de donde vivo, cerca del Salto Ángel, la minería está destruyendo y contaminando el agua con mercurio. La última vez que vi un reportaje estaban a 2 kilómetros de la cascada Salto Ángel.
De cualquier forma, si se anima a hacer un vídeo, le puedo suministrar datos. Saludos desde la gloriosa patria de Bolívar que está siendo destruida. Intercambié un par de mensajes más con este usuario, busqué un poco por el internet y mucho sobre esto no se encuentra, pero algo sí, os lo cuento. En marzo de este año, las autoridades sí reconocieron que había un grupo de 28 mineros desaparecidos. Según lo que cuenta el periodista venezolano Jorge Benezra, cuyas manifestaciones es lo que paso a relatar, el caso de estos mineros ha salido a la luz porque ha habido quien los reclamase. Pero esta situación lleva dándose más de 5 años y los desaparecidos son muchos más. Gente que viene de otras partes del país o del extranjero y no tienen quien los reclame. Otros simplemente no denuncian por miedo. La gente local, como quien me escribió a mí, habla de fosas comunes de hasta 50 y 100 personas. A diferencia de Colombia, quien extorsiona a los mineros aquí no son tanto los grupos militares como los autodenominados sindicatos, bandas de delincuentes urbanos de las principales ciudades del país que se han ido trasladando al estado de Bolívar para rentabilizar el negocio del oro. Empezaron operando en las muchas minas ilegales existentes, donde se han convertido en las autoridades ante los trabajadores. Los trabajadores han de compartir sus ganancias con ellos a cambio de que estos supuestamente les protejan. A estos sindicatos, las minas clandestinas se le han quedado pequeñas y ahora pasan a controlar las del Estado. Chávez nacionalizó la explotación de oro en Venezuela en el año 2011. Las empresas extranjeras se retiraron y las minas legales pertenecen al Estado. El Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana son los encargados de velar por la seguridad de estas minas. Pero al ver la riqueza que éstas generan, las fuerzas del Estado han comenzado a cobrar para permitir la entrada del contrabando. Este es el caso de minas como Las Cristinas, en la zona de Las Claritas, cerca del Parque Nacional Canaima, que es la quinta mina de oro más grande del mundo y de la que más de 25.000 personas viven directa o indirectamente. Según declara Armando Betancourt, concejal del municipio de El Callao, en las minas estatales, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas controlan los sindicatos, quienes poseen armamento proporcionado por los mismos militares. En Venezuela, la empresa estatal Minerven es la responsable por la explotación de las minas de oro del país. Según expresó el ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez, en enero del 2013, en Venezuela hay más de 3,5 millones de toneladas de oro, de las cuales casi 2,5 millones se encuentran en las minas del sur de Bolívar. Un informe del siguiente año, 2014, indicaba que la producción de oro había caído en Venezuela un 536% en los 5 años previos. ¿Cuánto oro se extrae realmente en Venezuela? Según el documental La mafia del oro en Venezuela, Amazonas clandestina, al mes se funde aproximadamente 1 tonelada de oro en el país, lo que equivaldría a $4 millones de ganancia en el mercado. Para extraer pocos gramos de oro, los mineros arrasan hectáreas de selva. ¿Vale la pena? ¿Cuántos otros lugares como los mostrados en este vídeo no existen a lo largo y ancho del precioso continente americano? ¿Cuántas muertes y tragedias deja tras de sí la explotación del oro sin que se alcen voces para denunciarlas? Reflexionemos, señores, que detrás de cada injusticia nunca haya un silencio. Este vídeo no está hecho para eludir la responsabilidad que los españoles podamos tener o dejar de tener por los abusos del pasado. Está hecho para que todos abramos los ojos al presente y para que algunos de ustedes, hermanos latinoamericanos, entiendan que más importante que la memoria de sus ancestros es el futuro de sus hijos. Y ese se está creando hoy y va a estar marcado por lugares como los que acaban de ver.